Les invito a poder estar preparados para la enseñanza esta noche. Bienvenidos. Hemos visto el miércoles pasado, hemos comenzado a desarrollar acerca de las 3 marcas de una iglesia bíblica y habíamos hecho referencia que eran 3 entre muchas otras marcas. ¿Sí? Hay muchas cosas que son distintivas a la iglesia de Jesucristo, pero habíamos visto 3 principales, que es la predicación de la palabra de Dios, la correcta utilización de los sacramentos bíblicos y la aplicación correcta de la disciplina. Y habíamos comenzado viendo justamente la aplicación de la disciplina por un simple hecho de que podamos conocer, de que por ejemplo estar aprendiendo la palabra de Dios es estar siendo disciplinados, porque dijimos que la disciplina era instrucción, ¿sí? Era el consejo de Dios, era la formación, la educación, y el deseo era justamente limpiarnos del mal uso incorrecto de la palabra disciplina, ¿sí? Entonces habíamos visto principalmente el día miércoles pasado lo que era la necesidad de la aplicación de la disciplina. Hoy vamos a ver de lo que sería la primera marca, que es la exposición de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es uno de los medios de la gracia de Dios, ¿sí? Si bien es cierto, hemos aprendido que el Espíritu Santo opera en todo el mundo y en cada una de las personas, pero en 2 maneras diferentes. La aplicación de la gracia común y la aplicación de la gracia especial. La gracia común es la que toda persona, sin darse cuenta y sin reconocer al Espíritu Santo de Dios, están gozando de ese beneficio, como dice la palabra de Dios, hace salir el sol sobre justos y pecadores, o manda la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces muchos no se dan cuenta que el orden o la utilidad de las cosas que acontecen en el mundo pertenecen a la gracia común. Las leyes, las constituciones, los estatutos, la autoridad, todas esas cosas son dadas por Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace el Espíritu Santo aplicando la gracia común en todas personas es justamente impedir la manifestación total de la iniquidad del hombre, de la maldad del hombre, y poder también inducirlos a la actitud correcta. Pero esa gracia no es una gracia especial, puesto que no conduce a la salvación, simplemente es al bienestar de la persona en este mundo. Pero la aplicación de la gracia especial es algo que solamente es aplicable en el pueblo escogido por Dios, sobre los hijos de Dios. Y esa gracia especial que va bien claramente expresada a través de la salvación o la redención, podemos ver también que uno de los medios de la gracia es también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el privilegio de poder escuchar, conocer y aprender de la palabra de Dios cuando hay muchas otras personas en el mundo que no la entienden, no quieren, no buscan o piensan que es locura. Entonces, es la palabra de Dios uno de los medios de la gracia de Dios. Por eso es que no podemos nosotros desperdiciar ni desestimar o no valorar lo que es la palabra de Dios. Entonces, esta noche vamos a ver la exposición de la palabra de Dios, la importancia y la necesidad de poder conocer, escuchar y entender por qué la iglesia es saludable, una iglesia bíblicamente saludable, es una iglesia que predica la verdadera palabra de Dios. Primero quiero que vayamos a ver, para que haya una expresión de saludable de la palabra de Dios, cuál es la característica que tiene que tener el predicador, ¿sí? El mensajero, el pastor, el maestro de la palabra, aquel que tiene la responsabilidad de predicar. Esto tendríamos que entender que la Escritura lo muestra como un principio muy importante, puesto que no tan solo figura en algunos versículos del Antiguo Testamento, sino también haciendo referencia a uno de los requisitos principales en el Nuevo Testamento, en el cargo de los obispos, de los ancianos, de los maestros de la palabra de Dios.
Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos a buscar primero Esdras capítulo 7, versículo 10. Y la pregunta es, ¿cualquier persona puede ministrar enseñanza de la palabra de Dios? No. ¿Por qué no? Porque lleva principalmente una gracia especial, el don de la palabra. Pero también tiene que tener conocimiento de la palabra. Segundo, tiene que tener aplicación de la palabra. Y tercero, tiene que tener el don para transmitirla y para enseñarla correctamente. Esdras capítulo 7, versículo 10, dice así la Escritura: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y aquí vemos claramente que la palabra de Dios tiene, o mejor dicho, el predicador tiene que tener estas tres características principales. Inquirir significa estudiar, escudriñar, someter horas de lectura, de meditación y de comprensión de la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro cuando la palabra de Dios no es transmitida por una persona a quien Dios ha puesto la responsabilidad de enseñar? Se puede caer en el pensamiento subjetivo y sacarla de la objetividad de la palabra. Se pueden agregar muchas vivencias y situaciones terrenales o cotidianas que no tienen nada que ver con la dirección de la palabra revelada. Entonces, lo primero que vemos es que el predicador, en este caso Esdras, tiene que tener principalmente tiempo para estudiarla, para aprender la palabra de Dios. Por eso es que muchos en este tiempo final, en este tiempo de la iglesia moderna, simplemente se prepara un mensaje anotando 2 o 3 textos bíblicos que ven en la concordancia y sin ningún tipo de reflexión o meditación, simplemente se lee y se expone todo el tiempo anécdotas, testimonios, historias, ejemplos, simplemente para llenar 40 minutos, 50 minutos o tal vez 1 hora y media de enseñanza. Y entonces lo que tenemos que ver es que el predicador que va a exponer la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que no sea neófito, que conozca la palabra de Dios y que sepa usar correctamente la palabra de verdad. Esta es una marca de la iglesia bíblica. Por lo tanto, debemos ver nosotros de que esa conducta la tenía justamente aquí Esdras como una persona que había predispuesto su corazón para estudiar la palabra, para aplicarla en su propia vida y también para enseñarla a todo el pueblo de Dios. Otra característica que tiene que tener un predicador está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, especialmente cuando ese predicador cumple el servicio pastoral, ¿sí? De cuidar y de guiar a un pueblo, a un rebaño, a la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice así el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Una característica que tiene que tener el pastor, el predicador, aquel que está preparando un mensaje es, primeramente, ten cuidado de ti mismo. Debes prestar atención, debes mirar por ti mismo, porque no tiene sentido que un predicador diga: ustedes hagan todo lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago, ¿sí? Es un principio que no tiene que estar, sino que debe ser, como Esdras decía, escudriñar, aplicar y enseñar. Ese es el principio. Pero también vemos que dice: mira por ti mismo, pero también por todo el rebaño. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Que los predicadores en las iglesias deben conocer el estado de la iglesia,
y según lo que la iglesia necesita oír, debe preparar el mensaje. No debe preparar un mensaje por lo que la iglesia quiere oír, sino lo que necesita oír. Y hoy en día muchas de las iglesias manejan el tema de cada enseñanza como quiere, como si fuera una carta de un restaurante. ¿Sí? ¿Qué es lo que la iglesia quiere? Entonces el pastor tiene que darle. Cuando no se hacen estas cosas, se cometen errores, y por eso es que muchas iglesias pueden tener muchas participaciones religiosas, pero no tiene eficacia porque la palabra de Dios no es expuesta como debería ser. El miércoles pasado habíamos hecho mención al Salmo 119-130, que decía: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Entonces, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, no necesita ningún tipo de agregado de nuestras ilustraciones o cualquier tipo de aplicación subjetiva, porque ella misma da, bien impregnada del soplo de Dios, y da la capacidad de poder entender y poder recibir iluminación de la palabra de Dios. Pero, sin embargo, hoy se puede contemplar de que muchos utilizan el púlpito o la predicación para tirar palos a la gente. ¿Escucharon que hay gente que es así? Usan el púlpito para tirar palos a la gente. También usan el púlpito para contar su proyección, o sus testimonios, o sus anécdotas. Y no es esa la palabra que edifica. Lo que tenemos que ver nosotros principalmente es que la Escritura debe ser expuesta con el motivo de que la gente reciba lo que Dios quiere hablar. Por eso es que es necesario que el predicador tenga una perfecta comunión con el Señor y también una sensibilidad acerca del pueblo, para que haya esta bendición de recibir el pueblo de Dios lo que Dios quiere hablar. Ahora, entendiendo este principio, vamos a ver que la palabra de Dios como una marca de una iglesia saludable es indispensable, porque debe ser el centro de la reunión. La predicación debe ser lo central de una reunión. Muchos hacen de las reuniones de una iglesia como el momento y el lugar más apropiado para demostrar sus habilidades, ¿sí? Por eso es que la iglesia muchas veces se ha transformado en un show, en una expresión de cualidades, habilidades y destrezas. Entonces, dentro de lo que es la reunión, que debería ser cristocéntrica y que Él es la palabra, ocupar el centro, es un tiempo donde ustedes han visto, seguramente tienen experiencia, de ver que en las reuniones el centro es las canciones, ¿sí? Las cualidades y las habilidades de los músicos y de los cantantes. También se ha transformado como el centro principal los testimonios. Muchas personas ocupan gran cantidad de tiempo de la reunión contando testimonios. Y fíjense ustedes que Jesús hacía todo lo contrario. Él decía: vete y no digas nada a nadie. Algo pasado en este contexto. Pero podemos ver que hay iglesias que magnifican los milagros, magnifican los testimonios como si fuese el centro de la reunión. Y ninguna cosa que se haya hecho en nosotros debe ser el centro de la reunión, sino que todo lo que haya sido hecho en Cristo debe ser el centro de la reunión. También se ha tomado la iglesia para mostrar muchas promociones personales, ¿sí? Hay gente que promociona su CD, sus libros, de pronto se demuestran las reuniones especiales de acuerdo al calendario, si es Día del Padre, Día de la Madre, Día del Hijo, Día de esto, Día de aquello. Entonces inmediatamente se agregan, por ejemplo, las obras de teatro, los sketches, los números especiales, las destrezas, en fin. Y cuando ya todo eso se hizo en una reunión, se da al último como un tiempo pequeño, el tiempo de la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Primero es que
en la reunión de la iglesia bíblica no hay dos tronos, hay un solo trono. Y si hay un solo trono, no puede haber dos señores. Cristo no se va a disputar el trono con ninguno de nosotros. Pero podemos ver nosotros que si la iglesia cumple el ritual de sus reuniones, donde únicamente el centro es el hombre y no Cristo, lo que está sobrando en esa reunión es la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? En el momento que llega la palabra, es el momento de que muchos se levantan para ir al baño, otros salen afuera a hablar por teléfono, otros se van a comprar sus gaseosas y sus galletas, otros simplemente se sientan en la última fila para estar chateando o mandando mensajes de textos. Y muchos otros toman la mejor etapa de la reunión para dormir una buena siesta. Entonces, fíjense ustedes que pareciera ser que la predicación es el tiempo menos esperado de la iglesia, porque ya se ha llenado de canciones, de expresiones, de coreografías, de testimonios, de números especiales, de teatros, de tantas cosas, que cuando llega la parte de la palabra de Dios, pareciera que es lo más aburrido. Entonces, una iglesia bíblica tiene como marca y distintivo la exposición de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros podemos ver que hay mucha gente que puede cantar: lléname de ti, quiero más de ti, tengo hambre de ti, quiero escuchar tu dulce voz, sumérgeme en tu río, y a la hora de venir la palabra de Dios, se van al baño, se levantan, se van afuera a tomar aire, se van a conversar hasta que termine la palabra. Se han dado cuenta que lo que se estuvo expresando simplemente fue un acto de hipocresía. Y no es una iglesia que se pueda considerar una iglesia bíblica cuando son enemigos de la Biblia. No se puede considerar una iglesia cristiana cuando el centro no es Cristo. Entonces ahí empezamos a entender cuánto hace falta una reforma en la iglesia del siglo presente. Las buenas intenciones no justifican las malas acciones. No estoy diciendo que todo lo que hacen de las reuniones, la expresión de tantas cosas como cantar un número especial para Dios, o contar testimonios, o hacer una obra de teatro, un sketch, o algunas cosas así, no estoy diciendo que lo hagan con mala intención, sino lo que estoy haciendo ver es que no se ha visto el modelo o no se ha consultado la aprobación de Dios. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Si nosotros supiésemos con toda claridad qué es lo que a Dios le agrada, seguramente no haríamos cosas que le desagradan, por amor. Esto pasa en un matrimonio, esto pasa en una familia. Si a la persona que yo amo sé que hay algo que no le agrada, seguramente voy a hacer desaparecer eso que no le agrada. ¿Por qué? Porque amo a esa persona y quiero que se sienta agradable. Entonces muchas personas han olvidado este principio, que Dios es el centro de la reunión en la persona de Jesucristo, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, ¿cómo comienza esto? ¿Dónde podemos ver nosotros esto como una realidad en cuanto a la necesidad de que la palabra sea el centro? Juan capítulo 1 dice claramente lo siguiente. Juan capítulo 1 del Evangelio de Juan dice así, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el Verbo es el Logos, aquí el Logos es la palabra, aquí la palabra es Cristo. Él es la palabra, Él es el Verbo, Él es el Logo. Por lo tanto, hablar de la palabra, exponer la palabra, es exponer la gloria de Cristo. Jesús dijo a los fariseos:
escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas hallaréis la vida eterna. Pero ellas dan testimonio de mí. Claro que sí, la palabra da testimonio de Cristo. Jesús mismo, cuando les enseñaba, les mostraba todo lo que la Escritura hablaba de Él. Eso dice cuando Jesús resucitado iba caminando con los dos discípulos que iban deprimidos, desorientados de Jerusalén camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Y que ellos tenían los ojos velados. Entonces Jesús les hablaba de la palabra todo lo que decía acerca de Él. Pero ellos, hasta que no sucedió que llegando a su casa y partiendo el pan y bendiciendo el pan, recién se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que ese era Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo. Entonces, si hay alguien que quiere predicar la palabra de Dios, debe conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es conocer la palabra. ¿Se entiende? Conocer a Cristo es conocer la palabra. Muchos se paran detrás del púlpito y dicen que conocen a Cristo, pero no conocen la palabra. Yo he cometido muchos errores y he aprendido a retractarme a medida que voy conociendo más la palabra. Y créanme, cada vez más difícil pararse aquí delante. La Escritura dice en Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: no te apresures a hacerte maestro, sabiendo que mayor condenación tendrás. Y muchos quieren ser maestros, muchos quieren enseñar, pero lo que debe caer como una realidad espiritual es que nosotros, al exponer las Escrituras, estamos hablando de la palabra, por lo tanto estamos hablando de Cristo. Entonces el centro debe ser Cristo. El predicador debe ser cristocéntrico. La iglesia debe poner a Cristo como lo más deseado de la reunión. La palabra, la preparación. Por eso es que cuando viene el momento de la exposición de la palabra, toda la iglesia debe estar como estas, preparados en su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para prontamente aplicarla y seguro, con eficacia, para poder enseñarla. Esa es la postura y la posición que debemos tener. Pero acompáñenme por favor a Éxodo, capítulo 24, y voy a mostrarle algunos principios importantes para ver qué sucede cuando es desatendida la palabra de Dios, cuando es menospreciada la palabra de Dios. Éxodo capítulo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, dice el subtítulo. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová. ¿Qué le dijo? Hola, ¿están aquí? ¿Qué dijo? Sube. Sube de lo más llano al monte. Sube ante Jehová. ¿Quién más? Tú y Aarón. ¿Y quién más? Nadab y Abiú. ¿Ustedes saben quién era Nadab y Abiú? Los dos hijos del sumo sacerdote Aarón. Sube. Y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Muy bien, quiero resaltar lo siguiente. ¿Se acuerda cuando Moisés subió a ver qué era esa salsa que ardía y no se consumía? Y cuando él se estaba arrimando, ¿qué es lo que le dijo Dios desde la salsa? Detente, detente. Quita el calzado de tus pies, porque donde estás, santo es. Una persona que va a recibir la palabra del Señor debe entender que es un momento sublime, que es un momento especial, que forma parte de la gracia especial de Dios, porque cuántos millones de personas están perdidos y perdidos y no tienen el privilegio que tienen ustedes de oír la palabra de Dios. Y si el pueblo era el que estaba recibiendo la invitación de oír la palabra de Dios, no podía el pueblo desestimarla, dejarla a un lado y buscar otras cosas.
Porque esta palabra que Dios le iba a dar a Moisés en el monte Sinaí era para el pueblo de Dios. Sube tú y Aarón y Nadab, Abiú y 70 varones principales, inclínense allí desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. ¿Dónde estaba el pueblo? En el campamento. Retenga estas cosas. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz diciendo: ¿qué cosa? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pareciera que era una iglesia extraordinaria, ¿no? Haremos todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Muy bien, retengan esto que dice el pueblo. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de la ciudad de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto que hizo Moisés y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Acá le agregan y obedeceremos. En el versículo 3 dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Pero acá en el 7 dice lo mismo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. La palabra de Dios siempre va a llevar al pueblo a tomar un desafío de obediencia. Siempre. Por eso es que somos inexcusables una vez que oímos la palabra de Dios. Mejor es no haber conocido que haber conocido la verdad y volverse atrás. Pero acá dice la Escritura que esta era la condición del pueblo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está serrano. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de la piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Qué le estaba por dar? La palabra escrita. La palabra escrita. Usted la tiene hoy acá, impresa. Pero él estaba por recibir la palabra escrita en piedra. Y dice lo siguiente, versículo 13: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos, y vosotros, y aquí que Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. A los ojos de los hijos de Israel. Ellos estaban viendo tamaña situación. Un monte tapado de una nube y como fuego y relámpagos y truenos, la gloria misma a los ojos de ellos. Y allí estaba Moisés en medio de esa nube.
Uno podría decir, una imagen, una visión como esta, una experiencia como esta, no nos alejaría jamás, ¿no es cierto? Veo que hay gente que dice, una experiencia quiero tener con Dios y seguro voy a estar hasta el final con el Señor. Yo creo que ninguno de nosotros tuvo la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué sucedió? Acompáñenme al capítulo 32. Capítulo 32. Vamos a ver el 31-18. Ya a todo esto Moisés estaba allí 40 días recibiendo la tabla de la ley de Dios, los mandamientos, toda la instrucción de Dios. Moisés estaba allí. Versículo 18 del 31 dice, y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios, que estaba por exponer Moisés cuando baje, la palabra escrita de Dios. Ahora dice la Escritura, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con el buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de tierra de Egipto. ¿Qué opinan ustedes? Habían dicho, haremos todo lo que nos mande y obedeceremos. 40 días duró. 40 días duró. Y todo se terminó en rebeldía. El versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios lo vio. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Muy bien, hermanos, cuando la palabra de Dios es relegada, cuando no es esperada, cuando no es valorada, cuando no es añorada que venga de parte de Dios, sino que inmediatamente ponen otras cosas y le adoraron. Había una adoración falsa, había una expresión de júbilo falsa, había danzas falsas. ¿Cuántas cosas habían aquí? Era porque la palabra no era bienvenida en ese campamento, sino que hubo un desenfreno. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de cabeza dura el cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y viene la oración intercesora de Moisés. Todos vemos que Dios cambió en su opinión. Y dice el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Resalta cuántas veces que era Dios. Y dice el versículo 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es alarido de fuertes ni alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Muy bien, cuando la palabra está ausente en un pueblo,
que se desenfrena, el pueblo toma como un momento de algarabía, de cantar, de fiesta, de gran júbilo. Pero hay un error, no está presente la palabra de Dios. Y hoy en día se puede llamar iglesia simplemente porque tiene un cartel con un fichero de culto, porque cumple ciertos ritos, pero cuando la palabra es ajena, cuando el predicador no es un predicador preparado, cuando el predicador no escucha lo que Dios quiere hablar al pueblo, sino que satisface los caprichos del pueblo, aquí empezamos a ver que lo que se está haciendo es un becerro de oro y no lo que Dios quiere traer. Entonces la palabra no es lo central, sino que ¿qué es lo que había? Había cantos. Versículo 19. Y aconteció que cuando llegó al campamento, vio al becerro. No era Cristo, era un sustituto pagano. ¿Cuántos becerros hay hoy en día en muchos lugares que ocupan el centro de la adoración? Ya sea la prosperidad, las señales, los milagros, el merchandise, la fama. ¿Cuánta gente idolatra muchas cosas terrenales, hechas por manos de hombre, y no estiman la palabra del Señor? La expresión de ello era de puro gozo, un becerro, y vio las lanzas, y ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? La reprensión a los pastores que han dejado de lado la obediencia al Señor y recibir la palabra. ¿Cuántos hoy, muchos pastores, predicadores, dejaron la verdadera palabra de Dios simplemente para entretener con júbilos mentirosos a un pueblo? Ante los ojos de Dios es un gran pecado. Se dejaron de lado la palabra de Dios. Muy bien, todos ustedes saben que Aarón se justificó diciendo: ellos me dijeron, me trajeron oro, yo lo eché allí al fuego y salió ese becerro, dice. Salió solo. Eso está allí, ¿no es cierto? Ahora fíjense ustedes que, viendo el versículo 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo estaba el pueblo? Claro, la ausencia de la palabra lleva a un desenfreno al pueblo. ¿Cuántas iglesias hoy en día están callando, silenciando los adulterios, las fornicaciones, el mal uso del dinero, los abusos sexuales? ¿Cuántas iglesias están callando los divorcios? Pastores de líderes se están divorciando, están cayendo en tantas cosas. Hay incesto, hay profanación, pero se callan. ¿Por qué? Porque hay que seguir con el show. Ante la ausencia de la palabra, la Escritura muestra que un pueblo está desenfrenado. ¿Y por qué dice que había desenfreno? Versículo 25, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aquí el nombre de Aarón, póngale el nombre de cualquier dirigente religioso, pastor o persona que lleva a un pueblo a la ignorancia. Entonces, hermanos, estas consecuencias, después le dejo para que usted vea todo lo que continúa, pero estas consecuencias que vemos aquí es cuando la palabra de Dios no es el centro, cuando la palabra de Dios está a un costado. ¿Qué pasa? Vuelvo a recordar, en el momento en que se está por exponer la palabra, muchos se levantan, se van al baño, se van a conversar afuera, con el pretexto que el niño llora mucho, se van y se van 5 a hacerlo callar al niño y no vuelven más. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuál es el punto en que Pablo dijo: vienen días peligrosos donde no soportarán la sana doctrina?
no pueden soportar la palabra que viene de parte del Señor. Por eso que hay gente que pueden estar horas en un concierto de música mundano, popular, como quieran llamarle, y le va a gustar, no se van a querer ir. Pueden estar horas en un cine viendo una película y no se van a levantar, les gusta. Estudiantes que están horas dentro de una cátedra difícil, tediosa, aburrida, pero se quedan. Porque el hombre natural es capaz de tolerar cualquier cosa menos la palabra de Dios. Ese es un punto peligroso. Cuando dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué era? Porque le faltó el conocimiento. Pero añade en el mismo versículo, por cuanto desechaste el conocimiento. Desechaste, lo tuviste en nada, lo hiciste a un costado. Y ese es el problema, cuando hay gente que, por ejemplo, se levanta, se va atrás, se hace una siestita en medio de la palabra. Cuando hay gente que está más conectada, ¿qué es lo que le dice su Facebook en el teléfono? Y está allí, en medio de la palabra, en medio de la reunión. Si preguntásemos, ¿qué hemos hablado el domingo, hermanos? Probablemente usted diga, y se va a acordar del ejemplo, se va a acordar de una frasecita, pero de la palabra muy poco le queda. ¿Por qué? Porque la palabra, la escritura de Hebreos capítulo 5 dice que a causa de la inmadurez a muchos le entran por un oído y le sale por el otro. Por eso dice, tengo tanto para enseñarle y explicarle, pero no puedo por causa de su inmadurez, porque a ustedes lo que le entran por un oído le sale por el otro. Después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, pero necesitan que se les vuelva a dar la leche, los primeros rudimentos de la palabra. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. La gente quiere escuchar lo que quiere su alma escuchar, pero el predicador debe hacer que la iglesia escuche lo que Dios quiere decir. En eso consiste la palabra del Señor. Muy bien, muchos enemigos se levantan cuando una iglesia no ha descubierto el valor de la palabra como centro de la reunión. Por ejemplo, el centro es la música, ¿sí? Entonces, la perfección de la música es de acuerdo a cuál es el ranking, el top 10 de la música más moderna, cristiana, y esa hay que cantarla. Entonces la gente dice, ¿vos vas a esa iglesia donde cantan himnos? ¿Vos vas a esa iglesia donde la música sigue cantando música vieja? No, yo quiero una iglesia donde estamos cantando la última movida cristiana. ¿Quién es el centro de esa reunión? La música. ¿Cómo vos vas a una iglesia y te ponen un ventilador? En mi iglesia hay aire acondicionado. Hay música funcional mientras se está dando la palabra. Incluso si vos te querés ir al baño, tenés en circuito cerrado la música, la predicación, incluso tenés videos para que desde tu casa vos puedas seguir. Muchos ponen por encima cosas terrenales, pero el gran ausente es Cristo. Las características de una iglesia que dice, estamos enriquecidos, hemos crecido, hemos prosperado, no necesitamos nada, es la iglesia de la Odisea. Pero ¿qué es lo único que le faltaba a la iglesia de la Odisea? Según Apocalipsis 3:20. He aquí, yo, dice Jesús, estoy afuera. Y ya. Tenían todo, estaban enriquecidos, no necesitaban nada, pero lo único que no tenían era la presencia de Jesucristo. Estaba afuera. ¿Por qué? Porque no hay dos tronos, porque no hay dos señores. O es Cristo el Señor, o es el hombre. Y este es un problema terrible.
Ahora, muchas iglesias tienen mucha creatividad para hacer cosas dentro de la misma reunión. Por eso es que puede haber una reunión que dure 3 horas, 4 horas, porque hay muchas cosas que puede haber. Pero ¿qué tenemos que entender? Lo que dijimos recién, las buenas intenciones no justifican las malas acciones, sino lo que Dios demanda que se haga. En Levítico capítulo 10 encontramos un caso muy particular para tomarlo como un principio bíblico. Dice Levítico capítulo 10. ¿Se acuerdan quién era Nadab y Abiú? Los hijos del sumo sacerdote Aarón. Muy bien. ¿Saben quiénes son por lo general los que traen muchos cambios e innovaciones dentro de la iglesia? Los hijos de los pastores. ¿Por qué? Porque muchos creen que la iglesia es una dinastía. Porque yo soy pastor, mis hijos tienen que ser pastores, y mis nietos tienen que ser pastores, y mis bisnietos tienen que ser pastores. La iglesia no es una dinastía. Por lo tanto, cuando se meten a hacer tareas de pastor, los hijos de los pastores que no fueron llamados por el Señor a hacer, toman la osadía de hacer lo que hizo Nadab y Abiú. Dice así, capítulo 10 de Levítico: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño. Y diga fuerte lo que dice allí posterior a la coma, que él nunca les mandó. Muy bien. ¿Qué sucedió? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el problema? Muy bien, si la ley decía que estaba prohibido llevar fuego extraño, seguramente diríamos, bueno, infringieron la ley. Pero la ley no decía que estaba prohibido llevar fuego extraño, sino que ellos hicieron algo que Dios no lo autorizó. ¿Entienden la diferencia? Ahora, uno dice, en la Biblia no dice que no se puede bailar hip hop o reggaetón para la gloria de Dios. En la Biblia no dice que no podemos hacer sketch o pantomimas o mimos en la iglesia. En la Biblia no dice que no podemos celebrar el Día de la Madre haciendo un sketch y predicando sobre la madre. Claro que no lo dice, pero resaltamos esto, que Él nunca autorizó. A veces hacemos cosas que porque no dicen creemos que está bien. Pero el problema es que nunca le consultamos a Dios. Es lo que habíamos aprendido en la conferencia. Cuando vino Caín a traer sus mejores frutas de su huerta y vino Abel a traer su mejor cordero para sacrificio en ofrenda al Señor, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y no porque Dios le había dicho que estaba prohibido traer frutas como ofrenda, sino que en Hebreos capítulo 11 dice, por la fe, Abel, ¿qué hizo? Sacrificó o trajo mejor ofrenda delante del Señor. ¿Por qué? Por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que Dios le había revelado a Abel lo que quería, y Abel, ¿qué hizo? Por fe obedeció lo que Dios quería que se haga. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en las reuniones que nos agradaban a nosotros y decimos, Señor, ¿te gustó? Esa no es la manera bíblica. Por eso es que cuando alguien desecha la palabra, el Señor dice, yo te he hecho de sacerdocio, porque me estás ofreciendo fuego extraño, porque estás haciendo algo que yo no te autoricé.
Y esto quiero decir que no es tan solo para pastores y predicadores, sino para todos los que son padres y tienen la responsabilidad de enseñar la palabra a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6 dice así la Escritura. Deuteronomio capítulo 6 dice así: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Es un pedido o es un mandamiento? Es un mandamiento, o sea, enseñar a nuestros hijos es un mandamiento, es una orden de parte de Dios. Por eso aquí no hay escuelita dominical, porque la orden y la tarea de educar a su hijo con la palabra de Dios es de usted, papá, de usted, mamá. Es enseñarles a ellos como dicen las Escrituras. Yo puedo mandar a mis hijos a que la señorita le enseñe los 10 mandamientos, pero si yo no sé lo que dice la palabra, tendré que rendir en cuenta delante del Señor. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué cosa? Para que los pongáis por obra. ¿Dónde? En la tierra. Son mandamientos para aplicarlo en nuestra diaria manera de vivir. Versículo 2. ¿Para qué más? Para que temáis a Jehová vuestro Dios, que hace la palabra enseñada, la palabra revelada, la palabra predicada en la iglesia. No tan solo ayuda a aplicar la manera de vivir, sino también para que temáis a Dios. Uno no puede temer a quien no conoce. No se puede adorar a quien no conoce. No se puede obedecer a quien no se conoce. Y la palabra habla de Dios porque Dios se reveló en la palabra. Dios se dio a conocer a través de la Escritura. Por eso es que cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, les enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a la iglesia, lo que hace el conocimiento de la palabra de Dios es un santo temor reverente a un Dios que empieza a conocer. Que Él es amor, pero también es justo y es fuego consumidor. Que Él manifiesta paz, pero también es un Dios de ira. Y empezamos a entender los atributos y las perfecciones de Dios, y de tal manera que nosotros como iglesia empezamos a crecer porque conocemos y sabemos a quién hemos creído. Por eso es que la predicación debe ser expositiva de la palabra. ¿Cuántas veces se predica así? Se lee un versículo y se cuenta 2 horas, anécdotas, testimonios y los mismos ejemplos de todas las veces? Eso no es una predicación. Eso es simplemente perder el tiempo. Y lo peor de todo es que cuando se sale del principio de la interpretación bíblica y se cae en la interpretación privada, muchas veces podemos decir algo que Dios no dijo. Y ahí se va a escuchar en el aire: ay de vosotros que dicen algo que yo no mandé. Aquí el versículo 2 dice: para que temáis a Jehová vuestro Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué efecto trae la palabra, no? ¿Qué vitamina que es la palabra? Pero fíjense, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, cada domingo, así dice. Todos los días. Bueno, por algún día debemos descansar. Si la palabra cansa, si la lectura de la Biblia descansa, no cabe otro título más que decir: es un impío todavía. ¿Lo está entendiendo? Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué cosa?
Dígalo fuerte. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma, ¿qué más? Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán donde sobre tu corazón. ¿Y qué más harás? Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué significa repetirle a los hijos? Enseñarle. ¿Hasta cuándo? Todos los días. Repetirle. Carlos Spurgeon predicó 7 veces el mismo mensaje, y un hermano le dijo: pastor, ¿hasta cuándo va a predicar siempre el mismo mensaje? Hasta que usted cambie, hermano, le dijo. La repetición, les repetirás a tu hijo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Porque cuando fuere viejo no se apartará del camino. Es un principio. Las repetirás a tu hijo y hablarás de ella, de la palabra, estando en tu casa. ¿Habla usted la palabra con los hijos estando en la casa? Andando por el camino. ¿Habla usted de la palabra cuando va andando en el camino? Andando por el camino, al acostarse, se arrima a su cama y le habla la palabra. Y cuando te levantes, cuando su hijo se despierte, y ahí está el papá parado. Ahora, si esto fuera un invento nuestro, la psicología nos mete preso, ¿no es cierto? Los psicólogos o la defensoría de menores, fanatismo religioso, cuántas cosas nos podría decir, pero esto lo dice Dios. Esto lo dice Dios. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que Jesús, cuando tenía 12 años de edad, qué sucedió con Jesús? ¿Se acuerdan? Subió José, María y todos sus parientes subieron a Jerusalén, al templo, a adorar, ¿sí? A una fiesta religiosa. Y cuando terminaron, José, María y todos los parientes volvieron otra vez a Galilea. ¿Se acuerdan? Y cuando llegaron a casa, ¿qué pasó? ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Lo habían perdido, ¿no? Volvieron. Y cuando llegaron, ¿qué encontraron haciendo a Jesús? Sentado, y todos los maestros de la ley, los doctores de la ley, estaban allí escuchando y maravillándose de la sabiduría que tenía Jesús. Ahora, qué curioso ver esto. La práctica de este mandamiento hizo posible que Jesús expresara con tanto conocimiento y tanta sabiduría, dejando boquiabierta a todos ellos. Primero, Jesús es Dios y es hombre, 100% Dios y 100% hombre. Pero Jesús comenzó a usar atributos de poder a los 30 años cuando Él se bautizó. Vino el Espíritu Santo y comenzó su tarea ministerial. Pero ¿cómo es que este niño a los 12 años sorprendía a tantos con el conocimiento que tenía? Como la sabiduría de la palabra es guardar tesoros para revelarlo a los hijos, el contexto cultural e histórico nos hace pensar claramente que Jesús estaba mostrando y demostrando lo que alguien logró hacer con la enseñanza. ¿Qué logró hacer y quién logró hacer? ¿Quién creen ustedes que le enseñó a Jesús tanto de la palabra? José. Ni siquiera era María, porque la tarea era del padre, del varón. Y José casi no se sabe mucho de él, ni siquiera de cómo murió ni cuándo murió. Pero lo que se puede ver es que Jesús estaba enseñando y hablando, porque seguramente José, al ser alguien de linaje y bajo obediencia, y por lo que se ve la palabra, era un hombre justo y temeroso,
Lo que vemos aquí es que Jesús estaba enseñando. ¿Habrá sido de que José le hablaba a la mañana, en la casa, cuando estaba en la carpintería con su padre, cuando iban de camino, cuando se acostaba, cuando se levantaba? ¿Será que José le hablaba? ¿Será que José le enseñaba? ¿Será que José le hacía leer la Torá? ¿Entienden el principio? La palabra expresada en nuestro hogar hace que sea saludable esa familia. Y si una iglesia es una sociedad de familias, ¿cómo sería diferente si cada familia aplicara este principio bíblico de enseñar las Escrituras? Por eso es que es una de las marcas de la iglesia bíblica. Muy bien, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribiré en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra, palabra en todo lugar, palabra en todo tiempo. Es la mejor manera de poder instruir y de poder corregir también. Muy bien, pero vemos que la ausencia de la palabra, cuando se deja de lado la palabra, cuando no es Cristo el centro de esa iglesia, cuando no es Cristo el centro de esa reunión, empiezan a suceder cosas realmente peligrosas. Simplemente anoten la cita para que podamos ver. Pero el libro del profeta Amós muestra y marca muchas de estas consecuencias. Por ejemplo, cuando se deja la escritura de lado, cuando se deja la escritura sin la enseñanza, manifiesta, por ejemplo, capítulo 5, versículo 7 de Amós, manifiesta estas consecuencias. Lo que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Ante la ausencia de la palabra, el juicio de Dios pasa a ser amargo para la gente, para la iglesia. Y la justicia es tenida en poco. ¿Qué quiere decir esto? Cambios de conducta. Cuando una iglesia no es educada conforme a la palabra de Dios, tarde o temprano se va a ver la conducta. Si la exposición de la palabra alumbra, la ausencia de la palabra, ¿qué hará? Oscurece. Oscurece. No hay luz. Arrepiéntete, si no quitaré el candelero de vuestro lugar. No hay luz, no hay palabra. Y cuando hay oscuridad, hay desenfreno. Hay muchas evidencias y reacciones que en esa iglesia la ausencia de Cristo es por la ausencia de la palabra. Cuando hay oscuridad, cuando abundan las tinieblas, es cuando se manifiesta la carnalidad. Jesús le dijo a Judas y a todos que venían en turba a prenderlo esa noche en Getsemaní. Él le dijo: esta es la hora de ustedes, donde abundan las tinieblas, porque vienen a mí con palos y espadas. No es la manera de llegar a Cristo. Número 1. Cuando no está la palabra de Dios, hay inmoralidad dentro de la iglesia. Inmoralidad. Por ejemplo, el capítulo 2 dice el versículo 7: pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer. Habla de inmoralidad sexual. Está mostrando el calibre de la perversión que puede haber dentro de la iglesia cuando no está la palabra. Si no está la palabra, no va a haber disciplina. ¿Lo entienden? Entonces la inmoralidad sexual es lo que hoy se ve. Usted puede estar viendo los noticieros hoy en día y dice: un pastor violó a tal mujer, un pastor hizo esto.
Y naturalmente se ve la promiscuidad. ¿Cuántas jovencitas, niñas dentro de la iglesia están embarazadas de 14, 15, 16 años? ¿Por qué? Por falta de la palabra, por falta de la educación de la palabra. Inmoralidad, adulterios, cambios de parejas, cambios de matrimonio, la mujer de uno se va con otro. Todas esas cosas pasan dentro de una iglesia. Y mientras tanto, guardamos silencio. ¿Por qué? Porque hay que mostrar una imagen. Hay que mostrar una apariencia. Y eso no es bíblico, por ende, no está la persona de Cristo allí. No es Señor. También, número 2, hay opresión y abuso a los más necesitados y menesterosos. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy en día la iglesia moderna se ha transformado en un negocio empresarial para enriquecer ilícitamente a pocos y hundir en la pobreza a millones, jugando con la necesidad, jugando con el apremio. Como un manotazo de ahogado, alguien busca la fe o busca el Dios a su manera. Pero cuando se lleva a una persona a negociar, cuando se lleva a una persona a pactar con Dios, como si fuera que Dios está a la misma altura mía y yo puedo pactar con Dios, jamás. No hay garante que respalde mi pacto. Dios hizo un pacto con el Hijo. El Padre pactó con el Hijo. El nuevo pacto es hecho entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo cumplió ese pacto en la cruz del Calvario diciendo: Padre, consumado es todo, ha sido consumado. Y todo lo que nosotros recibimos, milagros, sanidades, prosperidades, cuidados, seguridad, liberación, lo que quieras llamarlo, todo lo recibimos por la gracia inmerecida de parte del Señor, Dios de misericordia. Pero también manifiesta esto. Hemos visto justamente ese versículo. Número 3. Ante la falta de la palabra, la iglesia se vuelve totalmente indolente, insensible ante el sufrimiento de los demás. Capítulo 4 de Amós, versículo 1, dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Ahí estamos viendo la insensibilidad. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que están pasando por dejar de lado la palabra es que no hay amor entre hermanos. Hay muy poco amor entre hermanos. Yo no me siento parte de un cuerpo, solamente parte de una sociedad que cuando quiero me puedo ir sin avisar, sin decir nada a nadie. Yo no entiendo esa iglesia, porque desde chico aprendí que la iglesia es un cuerpo y nos necesitamos. Pero cuántas personas no entienden, ven a la iglesia como una institución, y ese es un problema muy grande de la iglesia romana. La iglesia romana no tiene la palabra de Dios como estandarte, no tiene la palabra de Dios como su máxima autoridad, sino que es la iglesia, la institución que está por encima de la palabra. Por eso que ellos pueden hacer lo que quieran sin basarse en las Escrituras. Aquí en esta iglesia romana dice Padre a un hombre, y la Escritura dice Jesús, Mateo 23:9, a nadie llaméis Padre en la tierra, sino a uno solo, vuestro Padre celestial. Aquí pueden haber imágenes e idolatrías y postrarse y venerar las imágenes, y la misma Escritura dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que hay en los cielos y en la tierra, ni te postrarás ni te honrarás. Y es la misma Escritura, simplemente es que no es la palabra por encima de la iglesia, sino que yo he puesto la iglesia por encima de la palabra. Todas las doctrinas que han puesto por encima de la palabra son heréticas. Por eso es que nosotros venimos de un desprendimiento, de una reforma, de una reforma protestante. Hemos salido porque hubo gente que recibió de parte de Dios testimonio de la palabra de Dios que debía ser corregida, y nosotros debemos avalar y creer que las Escrituras, inspiradas por Dios, es muy útil
para la aplicación en nuestras vidas. Amén. Dentro de lo que Amós está resaltando de la ausencia de la palabra, aparece en el capítulo 4 también, en el versículo 4, la expresión de las ofrendas hipócritas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las ofrendas, los diezmos, las primicias se transforman en una expresión religiosa, hipócrita, solamente con un mero hecho ritualista en mi mente y con una cuestión de conciencia, sin entender que es la expresión de amor y de agradecimiento a un Dios que me salvó cuando yo no lo merecía. En el capítulo 4 dice el versículo 4: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed a mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel. Cuando aparece el pan leudado, está hablando del pan de hipocresía, porque justamente la levadura es la hipocresía de los fariseos. Eso lo enseñó Jesús. Presentan ofrendas y traen sus diezmos y sus primicias con pan leudado, porque así lo quieren ustedes, dice la palabra. Porque ¿cómo vamos a dar al Señor si no es conforme al testimonio de la Escritura? Hay muchas personas que tienen una ensalada en la cabeza, y si hay que diezmar o no hay que diezmar, ¿por qué? Si eso era el antiguo pacto o es por el pueblo de Israel. Hermanos, si acá lo dice, yo lo hago porque la Escritura lo dice, y yo no ando preguntando si es el antiguo o del nuevo pacto. ¿Saben qué es lo que yo considero? Que Cristo, al haber salvado a un pecador como yo, que no lo merecía, ni siquiera mi diezmo, mi ofrenda, mi primicia va a alcanzar para agradecer todo lo que el Señor ha hecho por mí. Y si yo debo demostrar mi amor hacia Él, yo no daría el 10%, sino haría como la iglesia primitiva, que daba todo lo que tenía. Pero como a muchos no les conviene, entonces empiezan a entender que la palabra no es el centro de su vida. Por eso es que cuando uno escatima el dar por amor, en dádiva al Señor, ¿qué está mostrando, iglesia? Que hay hipocresía, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. ¿A dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Y Jesús dijo que las riquezas son un señor de este mundo. Miren, hermanos, Pablo decía: cada uno dé como propuso en su corazón, y sea preparada vuestra generosidad de antemano, para que no sea vista como una obligación. Jamás obligué a nadie a diezmar aquí en esta iglesia. Yo no hago débito automático como hace otros, ¿sabían? Yo no mando cobradores de diezmo a su casa como hacen otros. Yo no pongo sobres con el nombre o la cartelera de los morosos allí en el hall como hacen otros. Yo les enseñé que la expresión de su dádiva no debe saber tu derecha, tu izquierda, lo que da tu derecha. Debe ser una expresión de amor. Y dice el apóstol Pablo: preparen su generosidad en forma abundante, pero con anticipación. ¿Por qué? Como propuso en su corazón. Debe ser una expresión de amor y no una obligación, ni tampoco una negociación. Pero saben, hermanos, los que participan en la dádiva en la iglesia, los que ofrendan y los que diezman, muestran el agradecimiento, pero también saben que muestran el nivel de compromiso con la iglesia. El nivel de compromiso que tiene con la iglesia. Es como un padre de familia que no puede solo mandar a la casa y tiene a sus hijos. No es justo que sus hijos trabajen y gasten en sus cosas y no colaboren en nada para la casa. ¿Lo está entendiendo? El nivel de compromiso a la familia, el nivel de la educación, el nivel del amor por las cosas de la propia casa hacen que aún todos aporten para que las cosas sean en común. Ahí vemos una gran diferencia. Pero lamentablemente, como este sistema ha invadido y ha corrompido la manera de pensar, ha anulado la expresión visible y generosa de los que dan por amor.
Esto es lo que muestra justamente la Escritura. Y por último, la falta de la palabra, según Amós capítulo 5, versículo 10, habla del desprecio ante la corrección, ante la disciplina. Cuando una iglesia no tiene la palabra enseñada, cada vez que hay corrección, cada vez que hay disciplina, es no aceptada por aquellos en quien es ejercitada. Dice el capítulo 10, ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaba. ¿Por qué? Cuando hay alguien que está diciendo algo recto, algo prudente, algo que es digno de escuchar, el que está mal, el que está corrupto, el que está en infracción, lo va a aborrecer. Lo va a aborrecer. Por eso hay un principio, un abismo llama a la voz de otro abismo. Los abismos se juntan, los géneros se juntan, las mismas especies se juntan. Usted vio en la selva algún instructor de razas en medio orientando a los animales. León, ¿qué hace usted en medio de los elefantes? Vaya con los leones. ¿Usted sabe qué hace en medio de las hienas? ¿Vaya con las cebras? No, todas por naturaleza se juntan y están juntas. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Lo mismo pasa en el aspecto de la expresión de la carne. Los chismosos se van a juntar con los chismosos. Los rebeldes se van a juntar con los rebeldes. Los que son difamadores se van a juntar con los difamadores. Los que son ladrones se van a juntar con los ladrones. Nadie llegó a Judas a hablar justamente y negociar la venta de Jesús. Solito fue y supo con quién tenía que hablar. Porque la naturaleza hace de que un abismo llame a otro abismo. Pero los justos estarán con los justos. Los santos se santificarán más para estar con los santos. Los agradecidos van a estar con los agradecidos. Y esa es la postura de una iglesia que ha sido educada por la palabra de Dios. Todas estas cosas nos llevan a meditar y a pensar por qué el rey David escribió lo que para mí es lo máximo de la exaltación de la palabra de Dios, un cántico precioso que es el Salmo 119. Que es el más largo de la Biblia, pero creo que si usted se dedica a leer todo el Salmo 119, va a encontrar cuánto amaba David la palabra de Dios. Y él decía, en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. La corrección amo, decía David, y la instrucción de tus mandamientos. La palabra del Señor siempre ha sido lumbrera y dulce a mi paladar. Siempre David ha estado resaltando la importancia de tener la palabra del Señor. Concluyo con Hebreos capítulo 2. ¿Cuántos están recibiendo esta noche la enseñanza? Gracias a Dios. No desperdicie el tiempo que tenemos para poder formarnos y educarnos conforme a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2 dice el versículo 1: Por tanto, es necesario, digo conmigo, es necesario. Bueno, cuando la Biblia dice que es necesario es porque hay que añadirle justamente prontitud, atención a algo. Y el escritor dice, es necesario que con más diligencia, ¿qué es diligencia? Prestancia, rapidez, con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuántos mensajes usted viene escuchando? ¿Cuántas palabras usted viene recibiendo? Pero si hasta aquí simplemente se gozó momentáneamente, la Escritura te está diciendo en forma de atalaya esta noche, a partir de ahora, con mucha prestancia, con mucha diligencia, con mucha rapidez, presten atención a todo lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque de esta manera no se deslizarán. Hay muchos que se están deslizando. Hay muchos que se están resbalando, han puesto sus pies en resbaladeros, se están yendo cada vez más al error. Y dice que lo que hemos oído, presten atención con mucha diligencia,
no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por quién? Por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué estamos viendo de esto, hermanos? Que es necesario que guarde siempre el buen depósito, el buen testimonio de esa palabra. Guárdalo. Acaba de pasar alguien que se burló, no importa, no es de acá. Pero fíjense, ¿usted entiende el privilegio que tiene cuando hay otro que no? Sí, usted no lo vio, yo acá. ¿Entiende por qué es un medio de la gracia especial de Dios que usted reciba la instrucción del Señor? Por misericordia del Señor. Claro que sí. Pablo decía, desearía yo mismo ser anatema, maldito, con tal que algunos de mi sangre llegaran al conocimiento. Pero como es de Dios el salvar, es de Dios el revelar, es de Dios el querer mostrarse. No menosprecie lo que se enseña, no tenga en poco la palabra de Dios. No haga como el pueblo que dijo, haremos todo lo que nos manda y obedeceremos. 40 días demoró para echarse a perder. Nunca ponga a Dios, a Cristo, que es la palabra, a un costado. Siempre que va a hacer algo, hágalo conforme a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Cuando vemos las marcas de la iglesia, vamos a entender por qué es tan importante practicarla. El próximo miércoles vamos a ver acerca de los sacramentos, los 2 sacramentos instituidos por el Señor, el bautismo y la Santa Cena. Y vamos a aprender muchas cosas bíblicas y cómo aplicarlas correctamente.